Queridos amigos y hermanos, pueden tomar su lugar. Los niños pueden ir a sus respectivas aulas. Hoy es un día maravilloso para glorificar a Dios. Esas alabanzas tan preciosas que ministraron nuestro ser decían: cada estrella y planeta hecho por sus manos fue. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Y se está refiriendo a las estrellas, a los planetas, al universo. Te bendigo, roca de mi salvación, decía la otra alabanza. Y la otra: creó los cielos, creó la tierra, creó el sol y las estrellas, todo lo hizo, todo creó, todo formó. Maravillosas alabanzas. Hoy, querido amigo y hermano, una reflexión. Hay una tendencia que miré en las redes sociales esta semana. Una tendencia, todo el mundo anda hablando de ello en las redes. Está en el top 10 de las redes sociales. Y es de una roca, no de la roca de la salvación, pero sí de una roca interestelar. Una roca que llamaron el 3I Atlas. Esta tendencia, pues, los científicos están muy alarmados. Es un cometa que se mueve a una velocidad impresionante, 245.000 kilómetros por hora. Los científicos están consternados. Todo lo que sabían, dicen que en realidad no saben nada. Fue descubierto por el sistema Atlas en Chile en julio del 2025 y no han despegado los lentes y los telescopios de este objeto. Están estudiándolo a ver qué puede obtener el ser humano de ese objeto tan impresionante. Dice que proviene del espacio interestelar, no se comporta como ningún otro cometa o meteorito que haya existido, pues no es afectado por los campos gravitatorios de los planetas, sino que se mueve a su propia velocidad impresionante, va de paso por este sistema solar. Y entonces están estudiándolo a ver qué información sacan de él. Y está generando preocupación porque si se acerca a la Tierra y toca la Tierra, la desaparece. ¿Ya? Tiene un diámetro de 5.6 kilómetros y a la velocidad que se mueve es demasiado peligroso. Así que han desplegado todos los sistemas de alerta y todos los científicos que estudian el sistema solar están dirigiendo su atención a los cielos. Bien, querido amigo y hermano, ¿es importante estudiar esto? Sí, sin duda es muy importante, porque ese objeto creado, como decía acá, la alabanza, todo lo creó, los cielos, las estrellas, todo lo creó. Ese objeto creado te va a dirigir directamente al Creador, te va a dirigir directamente a Dios. Y por la voluntad soberana de Dios, se moverá por donde Él quiera que se mueva. Dice el Salmo 8:3, David meditando: cuando veo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Hermano, esto es impresionante, sí es impresionante, pero hay algo más impresionante. Nosotros, hablo del ser humano, ya hemos recibido un visitante interestelar hace más de 2000 años que estaba anunciado en las Escrituras. Dice en Juan 1:1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después dicen en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, dejó su trono de gloria y se movió a una velocidad impresionante que no podemos ni imaginar, aquel que no existe el tiempo y el espacio, y con una precisión tan impresionante llegó a un vientre de una mujer para nacer como un hombre. Y
venía a este mundo, dice Juan 1:9 y Juan 1:10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y después Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No pasó de lejos como ese objeto que anda ahí a mucha distancia de la tierra, sino que vino directamente a vivir con nosotros, a habitar con nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso ya teníamos a ese visitante interestelar, ya nos había visitado. Jesucristo nos visitó, se hizo carne, se hizo hombre. Y eso es algo tan misterioso que no lo podemos entender. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es algo que no podemos comprender, querido amigo y hermano. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero un día ese viajero que nos visitó va a regresar nuevamente, querido amigo y hermano. Dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y la pregunta sería para reflexionar, ¿estamos preparados? Y no hablo científicamente, ¿estamos preparados espiritualmente para la venida de Jesucristo? Para la segunda venida, para su regreso, ¿estamos preparados? Así como dice que ese cuerpo celeste puede entrar repentinamente en esta órbita, así será el regreso de Jesucristo, pero no lo verán esos lentes, aunque muy potentes y maravillosos vayan a ser, no lo podrán ver sino hasta que ya esté acá. No lo detendrá la ciencia, el poder humano, ni los sistemas de defensa que exista en este planeta. Así que no nos descuidemos, vigilemos nuestro corazón, estemos atentos, todos nuestros lentes, todos nuestros esfuerzos, nuestro corazón sea enfocado hacia Jesucristo, ¿ya? Así como están enfocando todos esos sistemas de lentes hacia ese objeto que anda. Ese pasó de lejos, este 3i Atlas pasó de lejos, gracias a Dios, ¿verdad? Que pasó de lejos, pero Jesucristo pasó de cerca, y tan cerca que es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, y de este objeto están sacando, a ver qué pueden obtener de él a través de los estudios científicos, a través de los misterios que pueden obtener de él. Y de Jesucristo ya obtuvimos todo, por boca de él nos dejó su palabra, así que no hay misterio que nos haya dejado que tengamos que descifrar, ya está descifrado. Hoy que el mensaje va a ser expuesto por nuestro querido hermano Carlos, Dios nos traerá nuevamente un mensaje que no vendrá codificado, un mensaje que viene claro de palabras humanas, utilizando a una persona humana para humanos, para nosotros. Así que no será algo que no podamos comprender. Sea Dios hoy guiándonos a través del mensaje que nos va a exponer nuestro querido hermano Carlos, y meditemos en eso. Meditemos en ese viajero interestelar que dejó su trono de gloria para hacerse hombre, para habitar con nosotros y para dar todo por nosotros. Y que no pasó de lejos, pasa hoy de cerca, pasa en tu corazón y te dice, déjame entrar que quiero tener una relación contigo. Así que sea Dios bendiciéndonos con su santa palabra el día de hoy a través de nuestro hermano. Lo dejamos acá, Dios nos bendiga a todos.
Buenos días. Dios les bendiga en gran manera. Pues damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de Dios. Uy, se me cayó perdón. Muy pequeño. Bueno, sí, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Yo sé que Dios quiere bendecirnos hoy en gran manera. La prédica que traigo hoy se titula La parábola del sembrador. Ya todo el mundo, gracias hermano. La parábola del sembrador, ya todo el mundo la conoce, ya hemos estudiado esto con anterioridad, ¿verdad? No es primera vez. Gracias, ahí lo hubiera dejado hermano, con un lampazo. Bueno, ya hemos estudiado esto, pero cómo a través de una enseñanza tan sencilla como esta hay mucha verdad, y yo realmente ya la he estudiado varias veces, he escuchado prédicas sobre esto, pero no sé por qué siempre que me detengo a estudiar algo nuevamente, siempre encuentro algo nuevo, siempre encuentro algo fresco para mi alma, encuentro que Dios me vuelve a hablar. Por eso es que digo yo, es la palabra de Dios, nunca deja de ser, ¿no? Me pongo a pensar, a veces cuando leemos un libro mundano o un libro secular, dejamos notas, resaltamos y nos acordamos de frases y de expresiones que estaban ahí, y a veces hasta volvemos a leerlo. Si eso hace un libro escrito por una persona, un libro inspirado por alguien, ¿qué no podrá hacer la palabra de Dios cuando volvemos a estudiarla, cuando de día y de noche meditamos en ella, siendo inspirada por el Espíritu? Tiene mucho que hablar, ¿no? No pasa de moda, siempre tiene algo nuevo. Entonces vamos a iniciar la enseñanza y primero quiero que vayamos a ir a Mateo 13. Bueno, Mateo 13, vamos a leer primero la parábola del sembrador. Vamos a leer los versículos del 1 al 9, Mateo 13, del 1 al 9. Dice el Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a orar y que Dios bendiga el mensaje. Señor, gracias te damos por tu misericordia y porque hoy tú quieres hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra. La palabra nos dice que la exposición de tu palabra alumbra. Dios, ven a hacer esa luz que alumbre nuestro entendimiento, que alumbre nuestros corazones. Padre, a través de esta parábola, ayúdanos a entender muchas verdades muy importantes. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí, que la palabra pueda ser de bendición y de edificación para su alma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos acá en la parábola del sembrador. Y hay algo que a mí me llama la atención, y es que, primero, yo quiero mencionar la razón por la que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Según nos deja entender algunos textos, Jesucristo no hablaba en parábolas para aparentemente hacernos las cosas más fáciles o extraer ejemplos tan sencillos para que lo entendiéramos, sino que al contrario, parece ser como que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que cierto grupo de personas no lo entendieran. O sea, realmente Él hablaba en parábolas no para hacer las cosas más sencillas, sino como para que la gente
o algunas de la gente que lo escuchaban no entendieran el mensaje. Y quiero que regresemos a Mateo 13 y vamos a ir al verso 10 y el 11. Porque ahora en este caso sus discípulos se le acercan los discípulos a Jesús. Y dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Preguntando, ¿por qué les hablas así? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, les es dado. Punto. Dice, a ustedes se les ha sido concedido que entiendan las cosas del reino, pero a ellos, a esta otra gente, no. Vamos a ir a Lucas 8:10. Lucas 8:10. En Lucas 8:10, el Señor dice lo siguiente. Y Él dijo, otra vez, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y aquí dice, ¿por qué razón? Para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Pero a medida que nosotros estudiamos la parábola, nos vamos a dar cuenta por qué razón las parábolas cumplen este propósito. Que hay personas a las que se les habla de esa manera, no para que entiendan, no para que agarren el ejemplo y sea fácil, sino que más bien para que no lo comprendan. Y cualquiera diría, pero ¿quién no va a entender algo tan sencillo como eso? O sea, hablar de una parábola de un sembrador, eso cualquiera lo capta, agarra esa verdad y ¡pum! Lo entiende qué hay detrás de todo eso. Pero no parece ser tan sencillo como parece, porque las verdades espirituales son reveladas por Dios, son reveladas por el Espíritu Santo. Y me llama la atención de la conversación que el Señor tuvo con Nicodemo. Nicodemo le tuvo que preguntar, Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre? Y el Señor está hablando otra vez así de ese tipo de manera. Pareciera como impensable que alguien tenga que hacer esa pregunta, porque nosotros sabemos que eso no se puede, ¿no? No puede otra vez retroceder en años una persona, entrar en el vientre. Eso solo sucede cuando alguien grabó un embarazo y en video retrocede, pues, y toda la escena va retrocediendo hasta que otra vez vuelve la criatura al vientre. Pero en nosotros eso nunca ha sucedido. Entonces, pero bueno, pareciera ser que este hombre tampoco entendía eso. Pero ahora vamos a entrar más en detalle en cuestión de la parábola y vamos a comprender por qué razón a ciertas personas como que el Señor Jesucristo les hablaba de esa manera para que realmente no entendieran. Ahora bien, vamos a ir a Mateo 13, regresamos a Mateo 13, acabamos de leer ahorita la parte en donde el Señor Jesucristo solamente da la parábola. Dice la parábola. Vocabulario importante de la parábola. Tenemos un sembrador, tenemos semilla, tenemos campo y tenemos fruto. ¿Ok? Tenemos un sembrador, semilla, campo y fruto. Todo el que trabaja en agricultura o todos nosotros conocemos todo sobre eso, ¿no? Para que pueda crecer un árbol, se tiene que sembrar ¿dónde? En un campo. Se siembra una semilla y después eso se convierte en un árbol y crece. Da finalmente un fruto. Ahora viene el Señor y va a explicar la parábola. Y vamos a ir al verso 18 de Mateo 13. Mateo 18, verso 13, ahora viene el Señor y les va a explicar a sus discípulos qué quiso decir lo que le habló a aquellas personas. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, ahora el Señor está explicando esto en el contexto espiritual
Y sigue hablando en los mismos términos, sigue hablando de un sembrador, sigue hablando de una semilla, y sigue hablando de un campo, y sigue hablando de frutos. El sembrador se refiere, en este caso, a él, como persona que trajo el evangelio, pero sembrador es aquel que comparte la palabra, y la palabra es esa semilla que se siembra o busca ser sembrada en los corazones de las personas. Y la salvación es el fruto esperado de esa semilla que se siembra. Pero analicemos por un momento el primer terreno que nosotros tenemos. Dice que estos son los de junto al camino. Ok, los de junto al camino, dice el verso 19, dice que los de junto al camino, dice, son aquellos que oyen la palabra, pero dice, y no la entiende. ¿Y qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Ok, estos son el tipo de personas que por causa de su incredulidad, la palabra no tiene un mayor efecto en ellos. La palabra no puede hacer un mayor efecto a causa de la incredulidad que hay en las personas. Entonces dice el Señor, ¿qué hace Satanás? Satanás roba la palabra en la mente de aquellas personas en que por un momento se les quiso sembrar la buena palabra, pero como no la entienden, por causa de su incredulidad, es robada y no produce fruto. Es robada y no produce ningún fruto. Así de rápido. Y para eso quiero que vayamos a 2 de Corintios 4, 3 y 4, para que nosotros observemos cómo en esta clase de personas, ¿por qué dice el Señor Jesucristo que oyen, pero no la entienden? Oyen y no la entienden, y no produce ningún resultado. 2 de Corintios 4, vamos a leer el verso 3 y el 4. Vamos a ver qué sucede con las personas incrédulas. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento, pero ¿de quién? Exclusivamente dice un tipo de persona. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y con qué objetivo Satanás aprovecha la incredulidad de las personas para no permitir el entendimiento de la palabra? ¿Con qué objetivo? Aquí lo dice claramente. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Ok? La palabra en este caso es robada, es tomada de aquellas personas que a causa de su incredulidad no entienden la palabra, y para Satanás no es difícil obrar en una mente que no recibe, en una mente que no tiene, en una mente que no hay fe, en un corazón sin fe. Dice Satanás, se roba la palabra y logra su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que no resplandezca Jesús. Y si no resplandece Jesús, entonces por ende no hay un fruto. Ese terreno, ese lugar es improductivo. No produce absolutamente nada a causa de la incredulidad. Entonces ahí es donde el Señor dice, se les habla para que no entiendan, se les dice para que oigan, pero como que no oyen. Pero ojo, estos no son solamente personas que oyen y son incrédulas, sino que son personas también que se vuelven oidores, pero no hacedores. ¿Por qué? Porque no hay una acción en consecuencia a lo que dicen supuestamente recibir y entender. La palabra se hace infructífera. Dice el Señor claramente en un ejemplo que Él pone, al que oye mis palabras y las hace, dice, yo le considero un hombre prudente. Pero el que las oye y no las hace, le considero una persona insensata, una persona necia. Entonces, esta clase de persona es aquello a quien Satanás, a causa de su incredulidad, a causa de su manera de escuchar la palabra de Dios, no solo un corazón incrédulo que esté escuchando la palabra de Dios, sino un corazón indiferente, en donde la palabra de Dios parece no tener ningún tipo de efecto a causa del rechazo y de la actitud que hay en su corazón. Por eso una de las cosas que nosotros les decimos a las personas es que dispongan su actitud correcta para recibir la palabra de Dios. Dice Santiago que recibamos con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas. Porque la Biblia nos dice claramente que una persona incrédula no puede recibir algún efecto
de la palabra. Por eso debemos oír atentamente. Regresemos a Mateo 13, pero esta vez vamos a ir al verso 15. Mateo 13, en el verso 15, dice algo importante. Mateo 13, verso 15, para que analicemos qué fue lo que le sucedió a los judíos, a quienes el Señor les está hablando en parábola, pero no la comprendieron por causa de que ellos nunca creyeron en Jesús. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos nunca pudieron darse cuenta que tenían enfrente de él al Mesías, porque su incredulidad misma no le hizo ver la salvación que tenían enfrente. Por tanto, eran un tipo de terreno infructífero. Dice el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y dice acá, y con los oídos oyen, pero ¿de qué manera oyen? Pesadamente. O sea, no solamente una actitud incrédula, sino una actitud indiferente a la palabra de Dios. No puede producir un fruto porque ahí no hay nada. Luego sigue diciendo, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sanen. Si tú te fijas bien, el texto termina con un fruto, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? Que se conviertan. Pero no podemos llegar a eso en este tipo de terreno. ¿Por qué no podemos llegar? Porque oyen pesadamente, porque se les habla pero como que no entienden, porque se les dice pero como que no ven. Entonces es inconcebible pensar que una persona que recibe con ese tipo de actitud pueda la palabra hacer algo en su vida. No hay efecto alguno y no produce un fruto como tal. No llegamos a la conversión porque el texto claramente dice, y con los oídos oyen pesadamente. La palabra pesadamente ahí oyen con una gran indiferencia la palabra de Dios. Nosotros tenemos un dicho muy popular que dice, por aquí le entra y por aquí le sale, ¿verdad? Proverbio Nica. Sí, por aquí le entra y por aquí le sale. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Como que se le dijo, pero no hizo caso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hizo caso? Porque obviamente vemos que no actuó en consecuencia. Y si no actuó en consecuencia, no hay efecto entonces en la vida de esa persona. Entonces, este tipo de personas son esas a quien el Señor prácticamente les dice, la parábola le es más bien como algo que le viene a cegar el entendimiento. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Lo que resulta ser luz para la persona viene a ser tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque su propio entendimiento, porque su propia mente, su propio corazón está lleno de incredulidad y no puede recibir con fe la palabra de Dios. Este es entonces ese corazón que oye pesadamente, ese corazón en donde la palabra no hace ningún tipo de efecto. Y no es difícil para Satanás entonces hacer ¿qué? Robar la palabra, quitarla, aquello que medio produce quizás, lo quita y dice para que no brille Cristo y no produzca salvación. Y hay muchas personas con ese tipo de actitud, que verdaderamente les digo, pareciera ser como que se les habló, pero entró por aquí y salió por aquí. No entienden, no comprenden, porque son duros, porque oyen pesadamente y porque no están dispuestos a actuar en consecuencia. Entonces tenemos acá ese tipo y vamos a ir ahora al segundo. Dice que ahora tenemos el terreno siguiente y pasa a ser el terreno pedregoso. Y vamos a ir a Mateo 13 nuevamente y vamos a regresar primero a la parte en donde Jesús explica este terreno. Mateo 13, en el verso 5 vamos a leer algo. Y me llama la atención cómo lo explica aquí. Dice, parte cayó en pedregales. Esta parte subráyelo. Donde no había mucha tierra. Oiga bien, no había mucha tierra, pero me llama la atención que dice que sucede algo. Dice, y brotó pronto, brotó pronto, pero vuelve a decir, porque no tenía profundidad de tierra. Y luego dice, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Palabra clave. Ahora regresemos cuando el Señor lo explica. Vamos a ir a Mateo 13, en el verso 20. Y ahora viene el Señor a hablarnos de este terreno que fue sembrado en pedregales. Dice, el que fue sembrado en pedregales, oiga bien, este es el que oye la palabra. Y dice, y al momento la recibe con gozo. Wow, como que a este la palabra inmediatamente le hizo un efecto, produce algo en él y la recibe inmediatamente con gozo. Y luego sigue diciendo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si tú te pones a pensar, este terreno tampoco llegó a dar un fruto. Todo se quedó en que no había raíz, en que finalmente lo que parecía que venía no era, porque no estaba fundamentado, porque no tenía una raíz y no llegó al resultado final, que era que este llegara a dar un fruto. Pero me llama la atención que cuando el Señor lo explica, dice, este parece dar fruto, pero inmediatamente dice, no tiene profundidad. ¿Saben quién es este? Este es el tipo de persona superficial en cuanto a su supuesta entrega a la palabra de Dios. Es un tipo de persona que oye, se emociona. Por eso en realidad esto del evangelio, aunque obviamente somos seres humanos y como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones, la palabra nos puede pegar ahí, pero nunca el evangelio tiene la intención en primer lugar de apelar a las emociones de las personas. No tiene esa intención. ¿Por qué creen que hay predicaciones? Si usted pone una radio ahora, y no lo estoy diciendo porque al hermano Alan le pusieron música este sábado, pero si usted oye una radio, el pastor está predicando y está como una música triste de fondo. Eso prepara a las personas, las predispone para dar una respuesta emotiva, para sentirse. Yo les digo una cosa, yo cuando tenía como 12 años, la verdad de las cosas a mí no me importaba nada de Dios, pero me invitaron a un encuentro y yo les voy a decir franco, la única experiencia que tuve yo fue escuchar una historia triste. Eso es todo, pues, o sea, todo fue bonito, me contaron una historia triste, lo único que aproveché fue la comida porque estaba bueno. Pero realmente lo que yo quiero decir es de que muchas de esas cosas no tienen otra finalidad que ser un momento de sentimentalismo. Y eso pasa. La gente, cuando crea falsas expectativas del evangelio, ¿qué hace? Responde inmediatamente. Pero dice el Señor, pero cuando viene la persecución, cuando hay que sufrir, cuando la verdad del costo de seguir a Cristo se hace patente, se hace visible, ahí ya como que esto no es conmigo. Pon atención a algo. ¿Por qué la gran mayoría de los mensajes de hoy son de autosuperación? Sí, escucha mensajes cristianos y pareciera como que estoy escuchando a uno de esos maestros de autosuperación personal. Eso fue lo que escuché. Que tú eres hijo del rey y tú vas a salir adelante. A ti nadie te va a derrotar. Si tú te entregas a Dios, tus problemas, tus enemigos, Dios los va a agarrar y los va a tener en sus manos. Ya cree que va a echar preso al vecino porque te tira la basura. Y tú dices, wow, ¿quién no quiere ese evangelio? ¿Quién no quiere eso? Un evangelio sin problemas, una entrega en donde ya todo va a ser color de rosa. Falsa expectativa del evangelio, falsos seguidores. Seguidores que cuando la razón por la cual debemos de seguir a Cristo no tiene nada que ver con cuán bien nos ve en esta tierra, ¿sí? Porque seguir a Cristo no tiene nada que ver con cuán bonito nos va aquí. Aquí no nos puede ir bonito siendo cristianos, de verdad. El cristiano anda a predicarte chin y decirle, entregate a Cristo y todo aquí va a ser color de rosa. ¿Quién dice? Eso significa ir a una cárcel, a la oscuridad, estar en un lugar ahí. Pero el Señor Jesucristo no quiere crear ese tipo de falsas expectativas. Eso solamente sucede cuando hay seguidores superficiales, seguidores que creen que el evangelio aparece como la respuesta, como la solución a sus muchos problemas. Y seamos sinceros, si es así, ¿quién no quiere ser cristiano? ¿Quién no quiere ser cristiano? Que si alguien se te levanta, si alguien se te hace enemigo, solo decís una oración imprecatoria y ya Dios te quema a tus enemigos. Y ya vos te sentís, eso me gusta del evangelio, que Dios pelea por mí. Sí, Dios pelea por vos. La verdad de las cosas, falsas expectativas, cristianos superficiales, falsos seguidores, como aquellos que le dijeron, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y el Señor les dice, hey, las zorras no tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y por qué el Señor da esa respuesta? ¿Por qué se anticipa? Porque esa persona no quiere seguirme a mí. Esa persona parece dar una respuesta, parece tener un interés por Cristo, pero dice, ahí no hay raíz, ahí no hay profundidad, ahí no hay reflexión profunda de pecado. Ahí hay superficialismo, emocionalismo, cualquier cosa que querás, pero lo que ahí no hay es entender que seguir a Cristo involucra un costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. Sígame. Eso quiere decir
seguir a Cristo. Pero bueno, cuando seguir a Cristo significa no tener problemas, cuando seguir a Cristo significa que ya mis enemigos todos me aman, todos me adoran, todos me quieren, y entonces pues, que bueno, todo mundo sería cristiano. Si ese fuera el evangelio, créeme, eso no es un evangelio con costo, eso es un evangelio regalado. O sea, cuando digo regalado me refiero a que eso lo consigue, eso no es espiritual ya, ese tipo de evangelio ya no es del cielo, eso lo alcanzan todos los hombres. Si no, ponte a pensar, ¿por qué la mayoría de las religiones procuran purgar sus pecados haciendo buenas cosas? Porque a veces eso es lo que le sale más fácil al hombre, no es así. Pero dejar su pecado, morir a sí mismo, darle otra mejilla cuando no la quiere dar, ¿verdad? Humillarse ante Dios, ahí sí. Cuando ser cristiano significa que todo el mundo se te viene encima, todo el mundo te quería en tu casa, pero desde que ahora vos sos el aleluya, todo el mundo te aborrece, todo el mundo no te quiere ver ni en pintura, porque ahora vos te entregaste a Dios. Vos decís, desde que me entregué a Dios solo clavos me pasan. ¿Usted ha visto la película El progreso del peregrino? Cuando el peregrino le comienza a decir a uno de sus amigos, la ciudad celestial es bonita, es todo, y dice aquel hombre, dale, pues vámonos en el viaje y todo, van los dos caminando hacia la ciudad celestial. Y cuando se ve en el fango y se va hundiendo y su amigo lo queda viendo, vámonos, este está loco, dice. Así hay mucha gente, emocionada por las calles de oro y el mar de cristal, pero aquí no hay mar de cristal, aquí es lodo y te vas a hundir. Es verdad, aquí es un desierto, no es así. El Señor hizo pasar al pueblo de Israel por un desierto. Pero hay mucha gente superficial, donde la palabra parece ser que hace un efecto. Parece la persona como quien dice, wow, dice el texto nuevamente, el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es decir, no hay nada ahí, no hay nada. Y como no hay nada, es de corta duración. El Señor dice claramente, a su tiempo, ya vas a ver que hasta ahí nomás llegó. Se acabó. Eso es como cuando encendés un fuego con gas. Pasó el efecto del gas. Ahí tenés que ir a comprar otra cuarta para poder encender el fuego, porque si no, no hay. ¿O no es así? Así es en estas personas. El efecto es de corta duración, porque no es el efecto que produce el Espíritu Santo, es el efecto que producen tus propias emociones. Y Dios no quiere eso, porque nuestras emociones son muy volátiles. ¿Sí? Nuestras emociones son una montaña rusa. Y si determinamos cómo debemos vivir, por cómo nos sentimos, ni una persona mundana en su juicio te va a decir que eso es lo mejor. ¿Y cómo crees que en el reino nosotros vamos a depender de cuán bien nos sentimos ante circunstancias? Dime, cuando el Señor dice, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no te dice, confiad, que te las voy a quitar todita. No, te dice, vas a tenerlas, vos solo confía, yo ya vencí. Pero no te está evitando las aflicciones, no te está evitando. Es más, una de las bienaventuranzas es, bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa, por mi nombre, bienaventurados cuando te vituperen, bienaventurados cuando mientan sobre vos, bienaventurados cuando te acusen, cuando te digan. Dígame, ¿para qué mente humana es concebible pensar que es bienaventurado cuando alguien anda hablando mal de mí? Qué dichoso, es que todo el mundo habla mal de él. Decime, nosotros humanamente decimos, qué dichoso ese brother, mira, todo el mundo en el barrio habla mal de él. No, hombre, vos lo que decís, si a lo mejor algo malo hizo, está colorado. Pero en el reino no es así. En el reino dice el Señor, bienaventurados sois cuando padecéis por causa de la justicia. A Dios le agrada, a Dios le es lícito, a Dios le gusta. Cuando un cristiano es aprobado y por esa causa él sufre, porque él está agradando no a los hombres, él está agradando a Dios. Ahí sí ya no parece un cristianismo tan atractivo. Pero bueno, eso es lo que el Señor dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, calcule el costo y sepa una cosa. ¿El cristianismo es de victoria? Claro que sí lo es. Es de victoria, pero muchas veces victoria en donde las circunstancias no cambian, pero tu corazón sí cambia. Sí, victoria en donde quizás la persona que te aborrece te va a seguir odiando, te va a seguir haciendo la vida imposible, pero ya vos venciste en Cristo. Y como decís vos, eso ya lo pasé por alto, ya no hay rencor en mí, ya no hay amargura en mí, ya no hay nada en contra de aquella persona, porque ahora sí podés decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me fortalece. Eso es entonces un terreno pedregoso, un terreno superficial, en donde no hay una convicción verdadera de lo que significa seguir a Jesucristo. Por eso, quiero ir cerrando esta parte con esto. Si tú te fijas, yo no entiendo
yo no estoy en contra de los llamados, está bien hacer llamados, me parece. No he encontrado en la Biblia en realidad, pero sí sé que es una práctica. Pero quiero que veamos algo. Yo he ido a muchas iglesias y yo he notado que los llamados duran mucho. Y cuando duran mucho me refiero, vamos pase, no se quede ahí, vamos pase, no se quede ahí, vamos pase. Hombre, la persona de repente dice, hombre, voy a pasar y pasó. ¿No han notado que mucho existe como ese forcejeo? Como ese vamos. Yo en la mayoría he ido, vamos, y no te quedes, y mira, y que Dios te sabe, y que mira, y que... Yo estoy correcto en cuanto a pensar que está bien, como dice Pablo, llamamos y os rogamos de parte de Dios, reconcíliense, vuélvanse a Dios. Pero cuando veo ese forcejeo, cuando veo ese vamos, hasta cierto punto yo creo que ya hay una intención en donde busca hacer que la persona emocionalmente dé una respuesta. Y hay gente que dice, bueno, yo pasé, pero en realidad, no sé, solo pasé, dice la gente. Yo he escuchado gente que me ha dicho eso. Pues yo no sé, es que de momento yo solo sentí, y mira, y yo voy a pasar también. Y la gente pasó y tomó una decisión. No se trata de eso, querida persona. Se trata de que cuando hay un llamado, sea Dios también el que te está llamando en el corazón. Para que cuando tú tomes una decisión, sea porque verdaderamente quieres decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Entonces, entregas superficiales, terrenos pedregosos, dice el Señor, son de corta duración. Pasemos al siguiente. Los espinos. Mateo 13, 22. Vamos a ir a los espinos. Mateo 13, 22. Nos dice ahora, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace nuevamente. Esto que dice es importante. No hay fruto, no hay nada. Vuelve a decir, se hace infructuosa. No produce nada, no llegó a nada. Leo nuevamente. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la persona, este tipo de terrenos, es aquella persona que todavía tiene dos señores. Y el Señor dice, no puede servir a dos señores. O amaréis a uno y aborreceréis al otro. Miren, el ejemplo clásico, el joven rico. Ciertamente Dios no tiene nada en contra con las personas que tienen. Él provee todo, en realidad. De Dios son todas las cosas. Pero Dios sabe muy bien cuando la riqueza se vuelve en un Dios. Y es ahí donde Dios dice, yo no comparto entonces ya eso, porque mi gloria es mi gloria, ¿verdad? Por eso dice, no podéis servir a dos señores. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Bueno, el joven rico, interesado. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dice el Señor, los mandamientos sabe. Qué fácil, dice. Todo eso me lo he guardado desde mi juventud, dice. Bueno, entonces le dice el Señor. Y dice que lo ve y lo amó y le dijo, anda entonces, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y el brother se fue muy triste. De hecho, es la única persona a quien Jesús le dijo tal cosa así. Se fue muy triste. ¿Pero por qué dice? Porque amaba mucho sus riquezas. Porque allí es donde tenía él su riqueza. Y ahora pongamos atención a esa parábola. Porque en realidad, a ese ejemplo. Porque los discípulos mismos se sintieron hasta confrontados y le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Pero los discípulos, según vemos, eran palmados, no tenían reales. ¿Y por qué le tuvieron que decir al Señor? Es difícil, entonces, Señor, que se salve. ¿Quién puede ser salvo? Como queriendo decir, hasta nosotros, Señor, nos puede entrar en el corazoncito, aunque unos pocos centavos, pero la riqueza es algo que consume, el amor al dinero, llama. Hasta ellos mismos le tuvieron que decir, ¿no es cierto? Le dicen, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cuando después le dicen, Señor, pero nosotros ya lo dejamos todos por seguirte. No tenían nada, pero ¿por qué le tuvieron que hacer esa pregunta? Porque la riqueza se puede volver un Dios. Y si es un Dios, dice el Señor claramente, no podéis servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Este tipo de terreno entonces aquel cuyo corazón aún ama algo de este mundo, cuyo tesoro todavía está en esta vida.
Cuando la Biblia dice acá, los afanes de la vida, los afanes de este mundo, eso puede referirse a búsqueda de éxito, búsqueda de poder, lo común que busca todo ser humano. Poder, amor por lo material y amor por el dinero. Cuando esas cosas están en el corazón de esas personas, dice, hace que la palabra sea infructuosa y no hay un resultado, no hay una salvación. No hay una salvación. En otra escritura nos habla de cómo nosotros podemos ver esa exhortación de que no, el que pone su mirada y su corazón en esas cosas no va a dar fruto. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan 2. Voy a leer el 15 al 17. Dice el Señor acá. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque mire cómo te dice el Señor claramente lo siguiente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. ¿Y por qué no está en Él? Porque el amor de Dios en primer lugar no nos lleva a amar las cosas de esta vida. El amor del Padre produce un amor ¿por quién? Por Dios, por su persona. Entonces, si en una persona su mirada está en las cosas de esta vida, el amor del Padre no puede estar en él. Y luego sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por tanto, alguien que tiene su mirada en estas cosas no tiene lo espiritual. Ahora, eso no quiere decir que porque entonces el Señor dice esto, todo lo que tenemos ahora y ahí, vamos, vendamos nuestras casas. No, somos mayordomos. Si Dios nos ha dado riqueza, nos ha dado recursos, nos ha dado cosas, Dios nos llama a ser buenos administradores y a usarlos para su gloria. Porque de Dios son todas las cosas, son por Él y para Él. Nosotros mismos somos propiedad de Dios. Entonces el texto no nos está enseñando que es pecado tener cosas en esta vida. La Escritura nos enseña que si alguno ama al mundo, por eso empieza diciendo aquí claramente el texto, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre. ¿Y por qué no puede estar el amor del Padre? Porque el amor del mundo y el amor del Padre son incompatibles. Son incompatibles. El mundo nos lleva a amar lo que es de Él. El amor del Padre nos lleva a amar lo que es de Dios. Si el amor de Dios está en nosotros, amaremos las cosas que son de Dios. Y sabremos muy bien que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Como dice en Corinto, ¿y tú qué tienes que no hayas recibido de Dios? Entonces, ¿de qué te jactas? Si nuestra competencia viene de Dios, todo proviene de Dios, de Él son todas las cosas. Pero aquel cuyo corazón se ahoga en esto es aquel cuyo tesoro es esto, las cosas de este mundo. Como dice Colosenses, aquellos que tienen la mirada puesta en las cosas de esta vida. Miren, si usted lee la Biblia muy bien, usted se va a dar cuenta que la Biblia nos llama a cambiar la mentalidad en cuanto a la vida aquí. Hay un texto en Corintios, si lo encuentran sería genial, es cuando Pablo dice, el que tiene bienes de este mundo, haga como qué. No está diciendo que es pecado el que tiene bienes de este mundo, sino que solamente dice, haga como qué. No tiene. Segunda Corintios está el texto, creo que en 5 en el 4, por si lo encuentran, por ahí va. Dice, el que tiene esposa, haga como qué. Y pero otro texto dice que bienaventurado el que hay esposa, es bueno tener esposa. Pero ¿por qué te dice el Señor, haga como que no tiene? Porque el Señor te quiere enseñar que la gloria de esta vida pasa. Porque los deseos y las cosas de este mundo, ¿qué dice? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece. Es decir, el fruto de la voluntad de Dios es permanente. El del mundo, no. Por eso dice, lo hallaron el texto, el que tiene bienes de este mundo, haga como que. No dice que lo venda, no a todo el mundo le dice que vaya y lo venda, no. Sino que solo te dice, hace como que no tenés, ¿verdad? O el texto dice, el que tiene bienes de este mundo, vaya y véndalo y quédese en la calle. No dice eso el texto. ¿O sí? Solamente dice, ponga los pies sobre la tierra. No vaya a ser como Nabucodonosor. Esta es la Babilonia que yo construí. Cuando se le fue el zumo arriba, ¿qué hizo Dios? Como la bestia. Vaya a comer zacate, que le crezcan las uñas, para que sepa quién es el que manda. ¿Y qué dice después? Cuando me devolvieron la razón, yo alabé a Dios, glorifiqué a Dios, y aquel que es eterno. Él es el Rey. Hasta entonces, dijo él, las riquezas no son nada. Dios lo es todo. Dios lo es todo. Entonces ahí está. Pero el que tiene
bienes de este mundo. No, ese es Santiago, es Corintio, en donde está. Entonces, el texto así dice, pues claramente, el que tiene bienes de este mundo, haga como que no tiene, el que tiene esposa, haga como que no tiene. Inclusive dice, el que disfruta de las cosas de esta vida, haga como que no las disfruta. ¿Por qué dice? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. Y en realidad, sí se pasa. Cualquier recuerdo bonito que esté en nuestra mente ya no está, solamente quedó el recuerdo. Ya no existe. Lo que sentiste aquel día que saliste, que fuiste de vacaciones, no lo sentís hoy. Hoy estás de regreso y vuelto a la chamba, como dicen. Ay, Dios mío. Después de un gustazo, decimos nosotros. Y hey, pues es cierto. Y peor si tuviste que endeudarte para irte de vacaciones, porque ahora tenés que pagar las vacaciones. Y hey, ya se te fue. Lo que era lindo, el paisaje que adoraste, pasaste la tarjeta, viste todo lo que quisiste. Y ahora tengo que pagar. Ya no sentí la misma emoción, ¿verdad? Porque las cosas de esta vida se pasan. Las cosas de esta vida se pasan. Entonces dice el Señor claramente que este terreno de espinos es ahogado porque es un corazón fijado en las cosas de este mundo. Es un corazón que no ama a Dios sobre todas las cosas. Él ama a Dios, pero Él ama también las cosas de este mundo. Dios no es el todo. ¿Y qué nos dice el mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y después a quién? A tu prójimo. A veces ni queremos llegar al segundo, nos gusta el primero, pero cuando nos dicen el segundo, ay Señor, ahora sí, no me hagas esa combinación, porque no queremos amar al prójimo tampoco. Pero bueno, Dios dice claramente, este terreno entonces es infructífero. Regresemos a Mateo 13. Mateo 13, vamos a ir al verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto espiritual ahí. Sin embargo, ahora llegamos al versículo 23. Y voy a leer primero la parábola y después vamos a leer la explicación. Dice Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahora vamos a la explicación en el 23, 13 a 23. Dice Dios en su palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye, y nótese cómo cambia hasta la explicación del texto, ¿verdad? Los otros solo se quedaron en oír, y de oír no pasaron. Dice, este es el que oye, pero aparte de que oye, entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El fruto solo se dio en un lugar. Los otros no. Infructuoso se hizo, no produjo más nada. Pero este, dice el Señor, oye, entiende y un resultado es alcanzado. Este dio fruto. Y si ustedes leen, me pueden corregir en realidad, lean todas las porciones de la Escritura donde está esta parábola. Creo que una está en Marcos 4 y la otra está en Lucas 8. Y se van a dar cuenta que la única que dice que dio fruto es la última. Las otras no tenían fruto. Aquí es donde se dio la salvación. Aquí es donde entonces aquel dio fruto digno. Aquí es donde se produjo entonces un resultado final. ¿Qué salió de esta siembra? Un creyente. Un creyente. Un alma salva y redimida. Un alma salva, esa es la buena tierra en donde cayó el corazón, en donde cayó la semilla en el corazón y produjo una salvación y una entrega verdadera. Y dice el Señor que estos son los que dan fruto con perseverancia. Perseverancia. Y cuando el texto dice acá que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, realmente eso no quiere decir que no hay salvación, sino que en cuestión de entrega, no todos respondemos de la misma manera. Pero hay fruto. Quiero que vayamos a Colosenses.
Colosenses 2. Cómo Pablo comienza a hablar de unos hermanos y a orar por ellos. Y les dice cómo todo esto ha venido a resultar en fruto. Voy a leer Colosenses 1, del versículo 3 en adelante. Colosenses 1, del verso 3 en adelante, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué hace? Y lleva fruto y crece también en vosotros. La palabra fruto ahí se refiere a dos cosas: frutos en relación a la predicación, pero fruto también en almas salvas, en convertidos. Si tú analizas el contexto, la palabra fruto usada por Pablo ahí es fruto en cuanto a la extensión del Evangelio, a la predicación, pero también fruto que resultó en conversión de personas. Dice: recibieron, oyeron y da fruto. Esta alma, cuando la semilla cae en este tipo de corazón, es ahí donde se produce la salvación. Ahí es donde entonces hay una evidencia y comienza a reflejar quién es el que está en su corazón. ¿Quién es aquel entonces que está produciendo el fruto? Cristo, la vid verdadera, de quien todo cristiano debe estar pegado. Pero una persona que ha llegado a esto es una persona que ha entendido todo lo que implica seguir a Cristo, el costo de seguir a Cristo, el amor hacia Dios sobre todas las cosas, y produce un fruto. Los otros se quedaron sin fruto. Este dio frutos. Y el texto nos enseña en Proverbios que este fruto no debe ser un fruto que solo es de temporada. No, nosotros debemos de ser un fruto permanente que va, como dice el texto, que la luz del justo es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Seamos sinceros, ¿qué hace la gente con un árbol que a veces da, a veces no da, y que parece más bien que no da en vez de dar? Hay un día aquí en donde la gente garrotea los palos para que dé fruto, pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Ya no siguió dando. Que lo cortemos, ¿verdad? Pero el fruto que debe producir una persona debe ir en crecimiento. Si la palabra de Dios ha caído en buena tierra, debe de ir un fruto que va abundando, va abundando. Usted, un árbol que ya no le da fruto, ¿qué hace? Te lo corta, ¿no? Lo corta. Dios quiere que nosotros estemos siempre dando, porque seamos sinceros, si estamos pegados a la vid, siempre vamos a dar frutos. Los frutos que Dios quiere que demos, por supuesto, ¿verdad? Pero separados de Él, nada podemos hacer. Pero pregunta, ¿estamos llamados siempre como cristianos a dar frutos, sí o no? Claro que sí. Nosotros no damos frutos de temporada. No. Los frutos de temporada se quedan cuando el Evangelio tiene las comodidades para que pueda dar frutos. Pero ahí, suponete que Dios me manda inclusive a dar fruto en medio de mis enemigos y de aquellos que me aborrecen. ¿Qué dice? Amalo. Ahí está. Hay fruto, ¿ah? Pero no presta las condiciones. Pero dice el Señor, no, ahí tiene que haber fruto siempre. ¿Igual es el fruto? Ama a tus enemigos. Ama a los que te aborrecen. Hace bien a los que te maldicen, a los que hacen mal de vos. Pero el mundo, el hombre te dice, no, convenirle solo al que te conviene, solo al que te trata bien, asociate solo con los que te tratan bien, asociate solo con aquellos que te corresponden. Al que no te corresponde, tíralo a un lado. Pero ¿sabías que la Biblia nos enseña a amar a los más difíciles? ¿Por qué? Porque en el cristiano siempre debe haber fruto, independientemente de. Porque aquí el fruto en nosotros no es como aquí, que esperamos las estaciones, el invierno y el verano. Dios siempre está presto, Dios siempre es la fuente que puede hacer producir frutos en nosotros, constantemente. Porque de Él depende el fruto del Espíritu. Él es quien hace. ¿Qué dice la Escritura? Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el texto después dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, yo solo le pregunto a usted,
¿Qué ha hecho la predicación? ¿Qué ha hecho lo que se le ha hablado de Dios en usted? ¿En qué tipo de corazón estamos sembrando? ¿En qué tipo de corazón está sembrando en usted? ¿Es usted un terreno pedregoso? ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Es de corta duración? ¿Ya se ahogó lo que había puesto Dios ahí en usted? ¿Ya no hay nada, ya no hay amor, ya no quiere, viene porque ni modo? ¿Qué tipo de terreno es usted? Dios quiere que usted se examine a la luz de la palabra y usted diga qué tipo de corazón tiene usted y si verdaderamente hay frutos en usted. Quiera Dios que usted sea del tipo en donde la palabra de Dios termina dando un fruto. Fruto de salvación. Oremos. Señor, Padre, gracias porque una de las cosas que debemos de entender es que cuando tu palabra hace efecto en un corazón, cuando hay buena tierra y tu palabra es recibida, definitivamente se debe esperar fruto. Porque la Biblia dice que tu palabra no regresa. Si no, entonces sería mentira eso, Señor. Pero no puede ser mentira porque usted es veraz. Usted hace que la palabra produzca aquello por lo cual la envía. Entonces eso se va a ver en el tipo de terreno en donde cae la semilla. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a examinarnos, a ver qué tipo de corazón tenemos y cómo nosotros nos podemos examinar a la luz de esta parábola, Señor. Padre, ¿hay fruto en nosotros o solo hay pedregales? La palabra que se nos habla, Señor, ¿va profundo a nuestro corazón o solo queda superficial, Señor, ahí encima de las piedras y no da nada? No hay raíz, no hay convicción, no hay entrega. O somos como los de junto al camino. Oímos, pero por un oído nos entra y por el otro nos sale. De modo que no hay nada, porque el enemigo se roba la palabra. Padre, ayúdanos a ser como aquellos que oyen, que entienden y que dan fruto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos concluido la enseñanza de esta mañana. Dios te bendiga, siempre estamos a tu disposición. Y pues, nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.